¿Alguna vez has visto a alguien humillado simplemente por ser considerado inferior? ¿Y si esa persona resultara ser la esposa del dueño de la empresa donde todos trabajan? Esta historia te abrirá los ojos al verdadero significado de la dignidad y la humildad. Hola a todos. Que tengan salud. Felicidad y siempre abundancia. No olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse la próxima historia inspiradora. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Lina llegó muy temprano, mucho antes de que el sol asomara por completo en el cielo de la ciudad. Sus manos estaban acostumbradas a sostener la fregona mientras caminaba sobre los frescos suelos de mármol de la Torre Ardani. Cada rincón del edificio le resultaba tan familiar como su propia casa. Los escritorios ordenados, las ventanas relucientes, el aroma a limpiador que flotaba en el aire. Todo formaba parte de su rutina diaria durante los últimos 5 años. Nadie lo notaba, pero Lina sabía que el edificio se mantenía tan hermoso gracias a manos como la suya, que lo mantenían limpio cada día. Aunque a menudo la menospreciaban, Lina nunca se enfadaba. Una expresión serena se dibujaba en su rostro cada vez que saludaba a algún empleado que pasaba sin responder. En el fondo, creía que el trabajo hecho con sinceridad siempre sería valioso, aunque no ante los ojos de los hombres, al menos ante los ojos de Dios. Pero tras su sencillez, se escondía un gran secreto que nadie en la oficina conocía. Su esposo, el señor Surya, era el principal propietario de la empresa. Un hombre sabio que optó por vivir una vida sencilla y rara vez se dejaba ver. Ambos acordaron mantener su relación en secreto. El señor Surya quería ver cómo la gente trataba a alguien considerado inferior. Para Lina, no fue una prueba fácil. Cada día aprendía a tragar el desdén, a escuchar los comentarios maliciosos y a mantenerse firme. Aprendió que no todo el poder necesita ser exhibido, ni toda la bondad necesita ser reconocida. Pasaron 5 años sin que nadie se diera cuenta de que la siempre sonriente señora de la limpieza era parte fundamental de la empresa de la que se sentían orgullosos. Esa mañana, el ambiente en la Torre Ardani era distinto. Desde el último piso hasta el vestíbulo, todos parecían ocupados preparándose para la llegada del nuevo líder, Randy Prasetya, un joven director ejecutivo conocido por su ambición y ego. El aroma de su costoso perfume impregnaba el aire incluso antes de que se oyeran sus pasos. Los empleados cuchicheaban entre sí, algunos impresionados por su carisma, otros recelosos de su reputación de rigor y perfeccionismo. Lina lo observaba desde lejos mientras fregaba el suelo de mármol, que reflejaba la luz de la lámpara de arana. Para algunos, Randy podría parecer admirable, pero para Lina, había algo frío en su mirada, como la de alguien que anteponía el respeto al honor. Al pasar por el vestíbulo, Randy miró a Lina y luego le susurró a su asistente, «Esa mujer no encaja con la imagen de una empresa moderna». Sus palabras fueron suaves, pero lo suficientemente hirientes como para lastimar a cualquiera que las escuchara. Unos días después, el ambiente laboral se volvió tenso. Randy comenzó a implementar muchos cambios, reestructuró el sistema, exigió altos estándares y despidió a cualquiera que no encajara. Quería que todos proyectaran una imagen impecable ante el público. En su opinión, incluso el personal de limpieza debía ajustarse a la imagen de la empresa. Entre todos los rostros ansiosos, solo Lina mantenía la calma en sus tareas. Pocho imaginaba que pronto su serenidad sería puesta a prueba de la manera más dolorosa. El día comenzó como de costumbre. Lina llegó primero, asegurándose de que todas las habitaciones estuvieran limpias antes de que llegaran los empleados. Pero la mañana se sentía extraña, como si en el aire se ocultara algo. A lo lejos, vio a Randy conversando seriamente con su asistente personal, mirándola de reojo de vez en cuando. Poco después, anunciaron el nombre de Lina por el altavoz, indicando que se dirigía a la sala de reuniones del piso superior.
Camino despacio pero con paso firme. Llamó a la puerta con cortesía antes de entrar. Dentro, varios gerentes estaban sentados con semblantes tensos. Randy presidia la mesa, con los brazos cruzados. Lina, dijo sin sonreír, tras revisar tu desempeño, la empresa ha decidido prescindir de tus servicios. Las palabras sonaron frías, sin una pizca de empatía. Lina bajó la cabeza, reprimiendo la opresión que sentía en el pecho. Quería mantener la calma, pero la voz de Randy resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Lárgate de aquí, gafe. La sala quedó en silencio. Varios empleados bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarse. La vergüenza le quemaba el rostro a Lina, pero se negó a mostrar las lágrimas. Con voz suave, simplemente dijo, gracias por avisarme, señor. Luego se dio la vuelta y salió con pasos firmes que resonaron lentamente por el largo pasillo. Tras ella, comenzaron a oírse susurros, algunos de lástima, otros fingiendo ignorancia. Pero para Lina, solo quedaba el silencio y la firme decisión de no volver. Poco sabía ella que aquel embarazoso incidente sería el comienzo de un gran cambio en su vida. Esa tarde, la lluvia caía lentamente, empapando las calles de la ciudad. Lina deambulaba sin rumbo, con pasos pesados y la mente en blanco. Tras años de trabajo dedicado, el día había terminado con una sola palabra: despedida. Pero en medio de su tristeza, su teléfono vibró. En la pantalla apareció un nombre que le aceleró el corazón: el señor Surya. Su voz era tranquila pero firme. Carino, por favor, ven a la oficina principal. Tenemos algo importante que hablar. Sin más dilación, Lina asintió, como si supiera que algo diferente la esperaba. Al llegar al vestíbulo de la Torre Ardani, muchas miradas se posaron en ella. Algunos empleados cuchicheaban, pensando que Lina había venido a suplicar que la readmitieran. Pero sus pasos no delataban debilidad. Había firmeza en cada movimiento. No guardaba rencor. Solo el deseo de cerrar el capítulo que había comenzado con la humillación. El guardia de seguridad la saludó con vacilación, pero Lina simplemente sonrió levemente y se dirigió al ascensor que la llevó al último piso, donde solían reunirse los altos mandos. Las puertas del ascensor se abrieron y allí, frente a la gran sala de reuniones, el señor Surya la esperaba. Su rostro era serio, pero había una calidez reconfortante en sus ojos. Es hora, Lin, dijo en voz baja. Lina asintió, aunque no comprendía del todo lo que quería decir. En silencio, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, no por venganza, sino porque la verdad finalmente saldría a la luz. Y esta vez, ella no vendría como un conserje, sino como alguien que traería luz en medio de la injusticia. Esa tarde, la sala principal de reuniones de la Torre Ardani se sentía fría y tensa. Todos los líderes estaban reunidos, sin saber qué ocurría realmente. Cuando se abrió la puerta, Randy entró con paso firme, aún irradiando el aura de poder que lo había protegido. Pero se detuvo en seco al ver a Lina junto a un hombre de traje gris, el señor Surya. Sus miradas congelaron el aire. Randy intentó romper el silencio alzando la voz. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está aquí esta mujer?, dijo con sarcasmo. El señor Surya lo miró con calma y luego respondió con voz grave pero amable: y vamos a hablar de tu decisión hace unos días. Randy soltó una risa forzada, intentando mantener la compostura. ¿Y quién eres tú para juzgar mis actos? La risa cesó cuando el señor Surya dio un paso al frente y dijo: soy el dueño de esta empresa y Lina es mi esposa. Las palabras resonaron en la sala. Varias personas se miraron entre sí, conteniendo la respiración, incrédulas ante lo que acababan de oír. El rostro de Randy palideció, sus labios temblaban mientras buscaba una excusa.
Pero antes de que pudiera hablar, el eser surya lo fulminó con la mirada. Humilasta a alguien sin saber quién era, pero lo más patético es que lo hiciste sin empatía. Lina permaneció en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, no de ira, sino de la verdad que por fin se abría paso. En silencio, todos en la sala comprendieron una cosa: el poder sin humanidad es solo arrogancia a punto de caer. Tras esa confesión, un silencio sepulcral inundó la sala de reuniones. Randy bajó la cabeza, perdiendo toda su arrogancia. El señor Surya permaneció erguido, mientras Lina lo miraba en silencio, sin rencor. La atmósfera, antes tensa, se transformó en una de arrepentimiento y aprendizaje. Varios empleados no pudieron contener las lágrimas, dándose cuenta de la frecuencia con la que juzgaban a las personas por su uniforme, no por su corazón. El señor Surya rompió el silencio con voz firme. Esta empresa no se construyó sobre el poder, sino sobre el arduo trabajo de personas leales como Lina. Miró con orgullo a su esposa y añadió: a partir de hoy, Lina formará parte del Consejo de Administración. Un aplauso espontáneo resonó, no solo por la decisión, sino porque por fin se había hecho justicia. Randy intentó hablar con voz ronca. Discúlpeme, señor. Si supiera quién es. El señor Surya lo interrumpió con calma. Precisamente porque no lo conoce, debe aprender a respetarlo. Lina miró a Randy con dulzura. No busco venganza, dijo en voz baja. Solo quiero que todos comprendan que toda persona, por insignificante que sea su papel, merece respeto. Sus palabras conmovieron a todos los presentes. Aquel día, no solo cambiaron sus posiciones, sino también la forma en que muchos los veían. Y al caer la noche, desde su balcón, Lina contempló la resplandeciente torre Ardani. Sentía paz en su corazón. Sabía que la verdadera dignidad no residía en quien ostentaba el poder, sino en quien seguía haciendo el bien cuando nadie lo veía. Amigos, esta historia nos recuerda: nunca juzguen a una persona por su uniforme, porque detrás de sus sencilles puede haber un corazón extraordinario. Si les gustó esta historia, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartirla con sus amigos para que más personas aprendan sobre el respeto y la humanidad. Nos vemos en la próxima historia inspiradora.